Bueno, lo que vamos a ver ahora es eso. ¿Cómo itero? ¿Cómo hago iteraciones? ¿Cómo hago un if? ¿Cómo hago un while? ¿Cómo hago un for? ¿Sí? Eh, en esta arquitectura con este assembler, ¿sí? Con este, ¿cómo lo hago en assembler? En un lenguaje de alto nivel como Java o Python, ya sabemos hacerlo. Bien, ahora, ¿cómo lo resuelve Java o Python ahí abajo, ¿sí? A bajo nivel? ¿Cómo lo resuelve el intérprete de Python? ¿Cómo lo resuelve la máquina virtual de Java? ¿Sí? Y que para nosotros es transparente, pero bueno, nosotros, o sea, existe y está programado a bajo nivel, ¿sí? Vamos a ver otro tipo de instrucciones, como son el jump, es decir, bueno, quiero hacer un salto incondicional, quiero saltar a otra porción de mi código que me resuelve una cosa particular y después volver. Bueno, dentro de un programa en Assembler me permite realizar saltos incondicionales. ¿Qué quiere decir? A una porción de mi código le pongo una etiqueta que la identifica. Esa etiqueta no es una instrucción. Vamos a ver que esa etiqueta lo que hace es se convierte en una posición de memoria. ¿A qué me refiero? Es decir, bueno, le digo saltar, hacer un jump a esta etiqueta. Cuando lo veamos en la ejecución en el emulador, vamos a ver qué sucede. Ese salto a una etiqueta es saltar a una porción o saltar hasta una instrucción en particular a la que quiero ir. ¿Por qué? Por X motivo, porque resuelve algo particular o lo que sea. Y vamos a ver, después lo vamos a ver más gráfico, se ve en el emulador, vamos a ver que ese salto a esta etiqueta lo que está haciendo es reemplazar después la etiqueta. ¿Por qué? Por la posición de memoria de la instrucción en particular a la cual nosotros queremos saltar. Entonces, en el fondo, al igual que las variables, estas etiquetas que nosotros vamos a poner en nuestro programa, vamos a ver que se convierten en una posición de memoria. La diferencia es que la variable se convierte en una posición de memoria del segmento de datos, y una etiqueta se convierte en una dirección de memoria de qué segmento, del segmento de código. ¿Por qué? Porque me va a identificar la dirección de memoria de la instrucción a la cual quiero saltar, ¿sí? Pero lo vamos a ver de vuelta de manera más gráfica en el emulador, ¿sí? Por ejemplo, podría utilizar, ¿sí?, hacer una iteración, ¿sí?, de esta manera. Bueno, se van a ejecutar X cantidad de instrucciones, las instrucciones que yo quiera, y después puedo volver a un comienzo. ¿Qué me permite esto? ¿Sí? ¿Qué nos permiten estas etiquetas? Que, bueno, como dice ahí, son nombres simbólicos. Nos permite volver desde acá abajo, volver al comienzo e iterar de esta manera. Perfecto, pero yo itero acá. ¿Y cuándo termina? ¿Sí? ¿Cuándo termina mi programa? Y ahí vamos a tener que ver de qué manera terminamos eso, ¿sí? Lo que les decía recién, esta instrucción jump lo que hace es básicamente esto. Al igual que lo hacía el ds dos puntos corchete y la dirección de memoria, sucede lo mismo con el jump. Lo que hace es cs dos puntos y entre corchete la dirección de memoria a la cual quiero saltar. ¿Qué quiere decir? La dirección de memoria que tiene la siguiente instrucción que yo quiero ejecutar. ¿Y dónde va a estar esa siguiente instrucción? Va a estar en el registro IP. ¿Qué va a hacer esta instrucción? Este jump va a reemplazar, va a cargar un valor en este registro IP. De vuelta, lo vamos a ver en el emulador, ¿sí? Para que sea más gráfico. Perfecto, yo ya sé iterar. Yo tengo un bucle infinito, pero ahora quiero salir de ese bucle infinito, ¿sí? Y para eso le voy a tener que poner alguna condición para salir, ¿sí? ¿Y de qué manera pongo una condición para salir? Comparando, ¿sí? Lo que estamos tratando de hacer en el fondo es un while, decir, bueno, iterá hasta cuándo, ¿sí? Bueno, entonces, mientras no se cumpla una condición, seguí iterando acá, ¿sí? Seguí haciendo esto.
volver al comienzo, volver al comienzo, volver al comienzo. Perfecto. ¿Qué voy a tener que hacer al principio? Voy a tener que comparar, ¿sí? Voy a tener el CMP más un salto condicional. ¿A qué me refiero esto? Bueno, yo voy a querer comparar dos valores y después preguntarle qué sucede. Y bajo alguna condición, ¿sí? Saltar o no saltar, ¿sí? Me voy afuera del while, o sea, salto acá afuera de comienzo, me voy acá abajo de comienzo, o me quedo iterando acá adentro, ¿sí? Entonces voy a tener que hacer una comparación y saltar bajo alguna condición, ¿sí? Es decir, si se cumple esta condición, andate afuera de la iteración, si no, seguí ejecutando, ¿sí? Entonces voy a tener diferentes saltos condicionales, ¿sí? Hay más, en la tabla de código que tienen en la plataforma, van a ver que hay muchos más, hay otros saltos, estos son algunos, pero voy a tener un salto condicional, es decir, bueno, saltá bajo alguna condición, pero previamente a poner este saltá bajo alguna condición, voy a tener que escribir la comparación, voy a tener que comparar dos cosas y saltar bajo alguna condición, es decir, bueno, comparo dos cosas, si son iguales, ¿sí? Saltá alguna etiqueta en particular, ¿sí? Si no son iguales, saltá alguna etiqueta en particular, si es mayor, si es menor, ¿sí? Si es mayor o igual, si es menor o igual, ¿sí? Saltá alguna etiqueta en particular. Y después, esto de vuelta, lo vamos a ver ahora en el emulador. Y después lo que vamos a tener es, ahí ya tenemos, fíjense que tenemos, si lo miro por separado, esta comparación y saltar, tengo un if. Es decir, bueno, comparo dos cosas y si es mayor, salto. Si no, sigo. Si es menor, sí, tengo un if escrito con esto, con el CMP y un salto condicional, ¿sí? Comparando dos cosas y un salto condicional, tengo un if. Y si yo combino este if con este jump acá, ¿sí? Y acá en esta primera línea pongo el if, ¿sí? Fíjense que lo que tengo es un while. Bien, vimos cómo hago el while, sé cómo hago el if, sé cómo hago el while. Ahora lo que me queda es, bueno, cómo hago el for. Y el for vamos a ver que es súper sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una instrucción en particular que me permite emular el for. ¿Qué es esta etiqueta en particular? Es esta etiqueta loop, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos, esto quedó mal, ¿sí? Esto debería estar en la línea de abajo, ¿sí? Esta etiqueta debería estar acá abajo. Fíjense que yo voy a repetir estas instrucciones, ¿sí? N veces. ¿A qué me refiero con N veces? ¿Cómo funciona el for en Assembler? Vamos a hacerlo más sencillo. ¿Cómo funciona el for en Assembler? Yo le dejo en el registro CX, que es el registro contador, en el registro CX, en el registro contador, dejo la cantidad de veces que quiero iterar, ¿sí? Después, ¿qué voy a hacer? Voy a poner una etiqueta, ¿sí? Voy a poner todas las instrucciones que yo quiero iterar, que quiero hacer en ese for, y al final de todas mis instrucciones le pongo loop etiqueta. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? Lo que hace el loop básicamente es decrementa el valor de CX y se fija si es 0. Si no es 0, salta de vuelta a esta etiqueta. Si es 0, sigue ejecutando acá abajo, ¿sí? Va a seguir ejecutando acá abajo. De vuelta, en CX tengo la cantidad de veces que quiero iterar, tengo una etiqueta, esto se va a ejecutar una vez. El loop que va a hacer, decrementar CX, decrementa CX y se fija si es 0. Si no es 0, salta de vuelta a la etiqueta, ¿sí? Lo hago otra vez. El loop que hace, decrementa nuevamente CX. Si es 0,
se va. Si no es 0, vuelve de vuelta a la etiqueta. ¿Cuántas veces lo va a hacer? Hasta que Cx llegue a 0. ¿Cuándo va a llegar a 0? ¿Sí? Cuando se resten estas n veces Cx. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo con un loop? Tengo un for. ¿Sí? Y es súper sencillo. Que es un poco lo que ustedes tenían en la práctica. ¿Sí? ¿Cómo hago el while? Lo que les decía recién. ¿Sí? Bueno, si yo combino el salto incondicional, ¿sí? Salto, ¿sí? Sin ninguna condición, y combino el if, ¿sí? Fíjense, acá que está haciendo, comparo lo que tengo dentro de un arreglo con el valor ff en hexa, ¿sí? Si el elemento es igual si lo que está en el arreglo es igual a ff, ¿sí? Salta, ¿sí? Fíjense que le pongo acá, comparo y le digo, salta si es igual. Si es igual, ¿a dónde voy a saltar? Salta a salir, andate afuera, ¿sí? Ahora, si no es igual, no tengo que poner JNE, ¿sí? Si no es igual, va a seguir ejecutando acá abajo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a poner un 0 en este arreglo, ¿sí? Y va a incrementar el índice por el cual voy a iterar, ¿sí? En ese arreglo. Fíjense que el SI, el registro SI, lo estoy utilizando como índice de mi arreglo, ¿sí? Como mi índice de mi vector. Entonces incremento el valor de SI y salto de vuelta a siguiente, se vuelve a venir acá arriba y se vuelve a comparar. Bueno, este elemento es igual a FF, ¿sí? Así hasta cuándo, hasta que lo que haya en arreglo en la posición SI sea igual a FF en hexa, ¿sí? Y de esa manera lo que tengo es un while. ¿Por qué? Porque le digo mientras el arreglo no sea igual a FF, seguí ejecutando esto. Cuando sea igual, salí, ¿sí? Termina de iterar, ¿sí? No iteres más, ¿sí?